La primera piedra. La primera piedra. Lo tenemos a Victorio Pirilo, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Vicente López. Victorio, Alejandro Divía se saluda, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo está la situación en Vicente López? Bueno, nosotros el otro día terminamos la segunda etapa y con eso terminó el pago del aumento logrado en el año, que fue primero algo significativo adelantar la paritaria 60 días, o sea, adelantamos 60 días antes de la fecha de su vencimiento. Logramos que ese aumento acordado impacte sobre el aguinaldo y bueno, se suscribió un incremento salarial del 24% directo al básico, que sumado con el impacto que confiere el aguinaldo, suma casi un 26% directo, ¿no? Aparte de eso, bueno, 1.172 trabajadores los pudimos pasar a planta permanente y se ratificó el convenio respecto al sector docente y médico, en cuanto que por afuera de lo que la provincia de Buenos Aires otorga, el aumento que otorga la provincia, aquí en Vicente López los docentes cobran un plus de un 30% más y los médicos un plus de un 20% más por arriba de lo que pacten las organizaciones gremiales con la gobernadora de la provincia. Bueno, a ver, el acuerdo fue, lo podemos calificar de muy bueno. No sé si es bueno, porque nunca alcanza, realmente. Eso es entendible por un tema de inflación, Victorio, eso es entendible, obvio. Sí, la gente, y uno siempre pretende más. Sí, yo lamento decir que hice lo que pude. Sí. O sea, me hubiese gustado mucho más, pero bueno, dado el marco que tenemos, un año muy duro, y en particular en Vicente López, con cierres de fábrica que han sido tapas de los diarios durante mucho tiempo, como la de Banjo, como la de Lear, y últimamente la más famosa PepsiCo, donde quedaron 650 trabajadores en la calle. Creo que dentro de ese panorama tan catastrófico, lo nuestro es significativo. Bueno, pero la pregunta es, teniendo en cuenta esto, y obviamente usted lo ha leído, lo debe haber leído, las previsiones que tiene el gobierno para los estatales para el año que viene, ¿no? Donde se habla de paritarias bajas. Sí, yo primero, si fuera gobierno, me preocuparía un poco de controlar la inflación y de hablar de números que se ajusten mucho más, de no anticipar, no hacer futurismo, dejar un poco de lado la bola de cristal y más esperar el momento y ver cuál es la realidad. Yo que aventurar como aventuró la gobernadora Vidal hoy, que está en la etapa de prácticamente los diarios más importantes, que va a dar un 10% de aumento a todos los estatales, me parece que dista mucho de la realidad y que en cierta forma es un acto meramente de provocación o de disciplinamiento psicológico y de resignación hacia la clase trabajadora, que ella sabe muy perfectamente que un 10% dentro de los básicos que tiene la mayoría de del Estado provincial, los entes estatales y ni hablemos los municipales en los 135 municipios, sería prácticamente nulo. O sea, decir eso es decir prácticamente que no va a haber aumento. Claro. Pues, se está anulando, de hecho, la paritaria. O sea, sería más formal que real. Y además, Victorio, hay un tema. Seguro que va a ir a discutir de 200 pesos de aumento, no sé. Pero además hay otro tema, que es, el gobierno prevé un aumento de las tarifas para fin de año, ¿no? En el último trimestre. 6 aumentos anunció. Claro, bueno, entonces... De aquí a 6 meses. Bueno, entonces, ¿y cómo se compensa eso? Que con el 10% lo van a compensar, me parece tan loco. No, porque los ABL no dejan de incrementarse en toda la provincia, rentas tampoco, y ni que hablemos los productos de la canasta alimentaria básica, que en los supermercados nadie respeta nada. Claro. O sea, y ni quiero pensar lo que va a ser de acá a fin de año, cerca de las fiestas, todo lo que se va a remarcar en esos productos claves que acostumbra la gente a consumir en épocas navideña, ¿no? Sí, y además también se prevé un aumento de naftas, ¿no? Más allá de las tarifas, con esto digamos. Solamente ya se dispara todo, porque se dispara el flete, se incrementa el costo, o sea, todo cambia, menos el salario. Claro, el salario sigue achatado y con una pérdida que
Yo tampoco entiendo qué cuenta hacen, porque tanto empresarios como el propio gobierno sostienen que este año hubo una recuperación del poder adquisitivo, y todos sabemos lo que hemos hecho los números, que en promedio, actividad más, actividad menos, se ha perdido entre el 7 y 8% de poder adquisitivo de los salarios, así que no sé qué cuentas. No, pero el gobierno cuando habla de recuperación lo habla para el sector empresario y financiero. O sea, yo creo que no está no está en el discurso o en el pensamiento del gobierno el sector del trabajo, que creo que está muy desplazado. No hay una mirada social o una mirada humanista de la economía hacia esos sectores que tanto padecen. Sí. Por el simple hecho de la garrafa, ¿no? Por ejemplo. Y Victorio, a ver, le voy a pedir demasiado, creo, con el análisis, porque uno no lo podemos hacer nosotros, pero bueno, a ver, usted que está mucho más en contacto con el trabajador que nosotros, ¿por qué el trabajador viendo esto todavía sigue votando a Cambiemos? Bueno, realmente, no sé si va a gustar lo que yo digo, ¿no? Pero yo creo que aquí el sistema político se defiende. El gobierno anterior, yo creo que en el caso especial de Cristina Kirchner, el candidato de ella fue Mauricio Macri, para mí. Sí. Porque obstruyó constantemente a sus propias filas, ¿no? Y hoy el presidente paga ese favor encubriendo un plan de retirada para algunos, específicamente, y yo creo que por una situación forzada, porque fíjese, el gobierno saliente, simulemos dos aros que se cruzan, y en el medio de los dos aros hay como una tierra de nadie. En ese entrecruzamiento de gobierno saliente y gobierno entrante están los empresarios y funcionarios que tienen connivencia económica y han hecho negocios entre unos y otros, y están obligados a encubrirse y están obligados a protegerse. A veces bajo la pantalla de todas estas escaramuzas eleccionarias que tienen muy lejos por resultado bueno para la gente, ¿no? Entonces, acá lo que yo veo es que hay como un quiebre en la voluntad de la gente, se trabaja sobre eso, sobre que todo es lo mismo, se cuestiona todo, se cuestiona con razón la dirigencia sindical, la dirigencia política, la justicia, al periodismo, como el otro día, bueno, todo se cuestiona, todo lo que está al frente de algo es cuestionado, pero yo creo que hay un quiebre en la voluntad de la sociedad en que no creen nada y bueno, ya está embarcado en esto y como lo otro tampoco propone algo nuevo, que no es repetir lo mismo, la gente sigue para adelante. Bueno, después se verán las consecuencias. Ya esto ya lo vivimos mire, lo vivimos con Celestino Rodrigo, lo vivimos con Cavallo en la época militar, lo vivimos con la hiperinflación de Alfonsín, lo vivimos en la última etapa del menemismo, lo vivimos en el estallido social, en el 2001, que hoy se cuestiona mucho a la dirigencia sindical, pero yo lo que recuerdo al sector político, que en ese momento, si no hubo una guerra civil, fue gracias a que el sector sindical constituyó una malla de contención social, porque había 14 millones de trabajadores sindicalizados que con gran esfuerzo, todas las obras sociales y los sindicatos no cortaron el crédito, no cortaron el acceso al medicamento, no cortaron el crédito del turismo, no cortaron nada. Entonces, ese gran esfuerzo, con todas sus diferencias, con todos sus matices, con todos sus errores, al sindicalismo argentino se le deben sus luchas, sus conquistas históricas, porque el sindicalismo tiene sus mártires, tiene sus conquistas, y la ciudadanía le debe, principalmente el sector más estafador de la Argentina, que es el empresario, que siempre se victimiza, pero ha hecho negocios con Videla, con Macera, con Alfonsín, con Menem, con Duhalde, con Kirchner, con De la Rúa, con todos los que están, y ahora siempre son las víctimas, que ellos nunca saben, los obligan. Y hablan del costo laboral. Claro, y ahora resulta que nunca les alcanza nada, y siempre hay que ajustar todo el desfasaje de ellos. Nadie se ha hecho cargo, o sea, ellos no se han hecho cargo. Hubo 300 suicidios por la crisis del 2001, porque le conculcaron los ahorros de toda una vida a la gente, o se olvidan que la gente no pudo retirar los ahorros de los bancos.
Sí, sí. Y eran los ahorros de los pobres, no eran los ahorros de Pérez Compán, Claro. no eran los No, porque ahorros... eso lo tienen afuera. Sí, Bueno, en el entonces, sector. pero no hay autocrítica tampoco. No hay autocrítica. El empresario argentino Porque no. el empresario tiene. acá siempre es la Sí, víctima, la gente no es la víctima, Ah. siempre el empresario es la víctima, cuando en realidad el empresario es victimario, Claro. porque ha vivido, primero que no hay empresarios, no existe el Bill Gates argentino, Claro. o vamos al pasado, no existe el Carnegie argentino, Claro. no existe el Rockefeller, no voy a entrar ahora si eran buenos o malos, Sí, sí. no existe en la banca, no existe el JP Morgan argentino. Entonces, ¿empresarios de qué? Han sido empresarios paraestatales que han vivido siempre de la sobrefacturación, de las licitaciones truchas, han vivido de los sobreprecios al Estado, que lo ha terminado pagando Claro. siempre el pueblo, el contribuyente, y el retraso de la nación. Victorio, como siempre, le agradecemos el contacto con La Primera Piedra. Abrazo grande. Gracias, muy amable. Por favor, Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Vicente López.